Me alegro muchísimo de poder estar en este tiempo para bendecir y para darle toda la honra y la gloria a nuestro Señor. Vamos a estudiar la palabra. Como siempre, estamos cada semana estudiando las Escrituras. Y bueno, hoy iniciamos otra nueva jornada de estudio de la palabra. Bendiciones para Jonathan Alexander Incapié, dice buenas noches pastor, bendiciones. María Dilma dice buenas noches pastor, Dios me lo bendiga poderosamente. Y Osvaldo Rodríguez que dice Dios le bendiga, gracias por todas las bendiciones, amén. Muy bien, el tema que vamos a tratar en esta semana se llama Satanás nada tiene en mí. Satanás nada tiene en mí. Y tomamos como texto base Juan capítulo 14. El Señor Jesucristo dijo: ya no os hablaré más porque viene el príncipe de este siglo y Satanás nada tiene en mí. Bueno, vamos a leerlo allí literalmente. Dice Juan 14 versículo 30, dice: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Muy bien, entonces el Señor Jesús está hablando de que el maligno no tiene nada en él, en Cristo. Y Cristo, el Señor, como hombre vivió y experimentó todo tipo de tentaciones y todo tipo de pruebas, pero Satanás no tenía nada en su vida. ¿Esto qué significa? El objetivo del enemigo es uno solo, y es lograr posicionar dentro de nuestra alma algo que le pertenezca a él, para que cuando se dé el momento de la tentación, lo que esté dentro se active y sea un enemigo oculto que termine abriéndole la puerta a Satanás y a todos sus demonios. Cuando vemos la vida del Señor Jesús, encontramos que el diablo no pudo actuar desde adentro del Señor, porque él nada tenía en Cristo. ¿Cuál fue la estrategia que tuvo que usar Satanás? Atacarlo desde afuera. Opresiones, pensamientos, personas que venían y le decían cosas, pero dentro de él Satanás nunca lo pudo poner a pensar mal, ni a decir uy mire fulano cómo le cae mal. No, vaya y hágale su maldad ahí para que aprenda. No, porque Satanás no tenía nada dentro de Cristo, no tenía nada de Satanás dentro de sí. Y esto es algo que quiero que podamos estudiar esta semana, sobre todo cuando se trata de enfrentar aquellas cosas que nosotros fácilmente podemos denominar una tentación, una ocasión para caer, para cometer un pecado o para fallarle al Señor. Es ahí donde lo que predominará y lo que gobernará es lo que haya dentro de nosotros. Y el Señor dice: ya el maligno, ya Satanás no tiene nada de él en mí. Entonces, ya hace algún tiempo, desde que estábamos congregándonos en la iglesia habitualmente, les explicaba el proceso natural de la tentación. Y hablamos que hay varias cosas, porque primero se da un deseo, se produce una codicia, se genera una activación, luego pues aparece lógicamente la consumación, viene la concupiscencia, luego viene la consumación y finalmente viene la muerte. Entonces, esa activación es un deseo. La Biblia lo define como una seducción. De hecho, Santiago así lo muestra y lo ve de esa manera. Quisiera que miráramos a Santiago un momentico y seguramente será oportuno que lo podamos allí entender también con respecto a este tema que vamos a estar desarrollando durante esta semana, para que no dudemos de lo que Dios está haciendo. Santiago 1 dice la Biblia en el versículo 13. Santiago 1:13 dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí aparece algo muy interesante, que es el nivel que alguna vez lo vimos como un semáforo. Es ese nivel amarillo en el que la persona está sintiendo una atracción o un deseo. ¿Qué es una atracción o un deseo? Es lo que Satanás tiene dentro de una persona. Hay gente que tiene deseos que nunca ha hecho morir en su vida. Por ejemplo, hay gente que tiene deseos de tener mucha plata.
y ha visto tantas cosas y ha estimulado su alma con tantas cosas desde muy niño, que lo único que espera es un día encontrarse una guaca, que lo único que espera un día es ganarse la lotería, que lo único que espera es un día poder tener todo para hacer realidad ese deseo. Y cuando una persona no renuncia, cuando una persona no corta con lo que no viene de parte de Dios, sino que lo deja, esa atracción, esa seducción se termina convirtiendo en una forma de pecado, una tentación inicial. Entonces, yo quiero que en esta semana y con base en esta palabra vamos a estar mirando que si yo logro sacar de dentro de mí todo lo que le pertenezca a Satanás, las tentaciones que vengan a mi vida las voy a poder enfrentar sin temor. Pero si yo no saco lo que tiene Satanás dentro de mi vida y lo sigo dejando ahí, cada vez que el diablo quiere me hace pecar. Cada vez que el enemigo quiera me hace cometer los mismos errores otra vez, de los que ya le pedí perdón, por los que ya he orado, por los que ya he derramado lágrimas. Porque es que el tema es preguntarnos y ver qué tiene Satanás en nosotros. ¿Qué tiene Satanás en nosotros? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Mire, el Señor Jesús, ¿qué dijo? Ya viene el príncipe. Yo no le puedo hablar más, porque viene el príncipe de este siglo, que es Satanás, y él nada tiene en mí. Nada. Él no puede decir, es que la forma en que Jesús se aira le da lugar a que yo lo gobierne. Es que mírelo cómo siente deseos de venganza de ese Judas que lo está robando, y cómo quiere ver a ese Caifás muerto, porque mírelo cómo le ha hecho daño. No, el Señor nunca tenía venganza, no tenía ira, no tenía nada de Satanás en su vida. Pregúntese en esta noche, ¿será que acaso nosotros todavía guardamos cosas de Satanás dentro de nosotros mismos? Pues eso lo va a usar el enemigo cuando quiera para querer venir a dañar nuestras vidas, cuando él quiera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues hermano, dice la Biblia aquí, sino que aún es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. En la primera parte, la atracción, la seducción, que es el término que podríamos llamar también como la activación. Una atracción es cuando se activa algo, se dice, uy, quiero eso, uy, me gusta aquello, uy, se activó algo. Un deseo que estaba reprimido se activa, eso es lo primero. Pero luego dice, sino que entonces la concupiscencia, aparece la concupiscencia. ¿Cuál es la concupiscencia? Es el deseo de hacer lo malo, es el deseo de pecar. O sea, usted dice, tengo un deseo. Sí, el deseo puede ser bueno o malo, hasta ahí solamente es una atracción. Pero cuando la persona dice, quiero hacer aquello, ya eso es concupiscencia. La persona tiene un deseo, y ahí ya, hermano, el Señor lo califica como pecado. La concupiscencia, o sea, una persona que está deseando a otra, a la vecina, lo que sea, ya ahí hay un pecado. Para el Señor ya es un pecado. Y dice que una vez que se da la concupiscencia, aparece, dice, bueno, leámoslo literalmente. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, la concupiscencia después da la concepción, cuando el pecado ya se produce dentro del alma, dentro de la mente, pero también se puede llevar al físico. Y después de que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y ahí es lo que termina destruyendo a una persona. Entonces, ¿cuál es el consejo iniciando este estudio en esta semana? No alimentemos el deseo de pecar, la concupiscencia. ¿De qué se ha encargado Satanás? De llenar nuestro entorno visual y auditivo de cosas que nos incite ¿a qué? Al pecado, a lo que sea. O sea, si la persona es una persona irascible, iracunda, ¿de qué le ha llenado el enemigo? De pensamientos, de ideas, de imágenes, de películas que lo insten ¿a qué? A la venganza, a no dejarse de nadie, a levantarse y a decir yo también puedo. Esas son imágenes y cosas que lo van a estimular a ello. Y así por el estilo. Si la persona tiene un deseo de inmoralidad, pues el enemigo se encargará de poblar todo su entorno visual y auditivo de cosas que lo lleven a pecar. Pastor, ¿y acaso si yo escucho esta musiquita que es secular y que tiene un mensaje aquí de no sé qué, pues va a activar la concupiscencia? Porque lo que el enemigo busca es eso, es que se alimente de algo nuestros deseos interiores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar toda clase de deseo donde Satanás se pueda enganchar ahí.
No le vamos a dejar de donde él agarrarse, porque lo vamos a sacar de dentro de nosotros. Y si lo sacamos dentro de nosotros, lo único que él puede venir es a tentarnos desde afuera, pero no desde adentro. Y una cosa es cuando él le estimula algo por fuera y le muestra y usted como que sí, pues no pasa nada. Y otra cosa es cuando ya está dentro, porque eso por dentro, hermano, es muy difícil de contener. Por dentro, por lo general, siempre termina en un pecado. ¿Por qué Jesús nunca pecó? Pues él lo dijo, porque él no tenía nada del diablo adentro. Él no tenía ningún deseo de hacer lo malo adentro, no lo tenía. Entonces, como no tenía ningún deseo de hacer lo malo, el enemigo le decía una cosa y le decía otra y nunca pecó. Entonces es muy importante que tengamos esto muy claro. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 10:13 y aquí vamos a conjugar dos términos que en la Biblia se usan mucho y que a veces confundimos, y aunque son muy parecidos, tienen ciertas diferencias. 1 Corintios capítulo 10, versículo número 13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué significa eso? Que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones que vienen hacen parte del género humano. O sea, están determinadas para que las pueda enfrentar ¿quién? No un ángel, no Dios, sino un ser humano, de carne y hueso como usted y como yo. Seguimos. Pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Y aquí quiero que entendamos algo, porque resulta que allá en Santiago dice Dios no tienta a nadie, pero aquí dice que Dios da con la tentación la salida. Entonces algunos traductores le han cambiado la palabra tentación por la palabra prueba, y dará con la prueba también la salida, porque dicen, o sea, aquí no es una tentación sino una prueba, porque está dando de que la da Dios. Se supone que las tentaciones las da el diablo y las pruebas las da Dios. Pues no necesariamente. Mire, Dios siempre va a probar nuestra fe. Él prueba nuestra fe porque el Señor lo estableció, que prueba nuestra fe. Pero mientras pasamos ese proceso de prueba de la fe, vamos a ser tentados. O sea, la prueba se termina convirtiendo en una tentación. Si usted está pasando una prueba de fe y no ve respuesta y nada, ¿qué aparece ahí? Pues las ganas de hacer algo más rápido, las ganas de, no, pues como no encontré aquí la respuesta, como por aquí no me dijeron cómo era, entonces me voy por el otro lado, ¿sí? Por ejemplo, como lo que pasó a Saúl. Saúl está buscando a Dios y Dios está alejado de él, y entonces como no encuentra a Dios, se va a buscar una bruja. La prueba que podría haber sido el que Dios no le hablara, se terminó convirtiendo en una tentación. ¿Y qué pasó con la tentación? Cayó y pecó contra el Señor. Entonces, las pruebas son permitidas por Dios para formar nuestra fe, para probar nuestra fe. Pero a veces dentro de esa prueba, Dios permite, escúcheme, que Satanás meta una tentación. ¿Para qué? Para reafirmar y confirmar lo que hay dentro de nosotros. Porque como nos está probando, también permite Dios que Satanás nos tiente y que nuestras propias deseos o nuestras propias cosas salgan a la luz. Y es lo que dice la oración del Padre Nuestro: no nos metas en tentación. Entonces, ¿cómo así que no nos meta en tentación? O sea que el Señor Jesús está diciendo que Dios a veces nos mete en tentación. Lo que pasa es que Dios nos prueba, y dentro de esa tentación, dentro de esa prueba, Él permite la tentación. Entonces lo que le está diciendo el Señor es: Señor, que en la prueba yo no caiga en la tentación, que cuando tú me estés probando yo no caiga, no me permitas meterme, caer allá en la tentación, porque siempre una prueba se termina convirtiendo en una tentación. Imagínese una persona sola, soltera, no se ha podido casar, lleva 30, 40 años de espera en el Señor y no se casa. Esa puede ser una prueba de fe para que dependa de Dios, pero cuando la prueba de fe no es resuelta, ¿en qué se termina convirtiendo? En una tentación. Ay, no, Dios no me respondió, entonces voy a buscar una por allí por fuera, voy a mirar a ver a dónde es que está, porque eso tiene que ser que uno tiene que ayudarle a Dios. Ayúdate que yo te ayudaré, y etcétera, etcétera. Entonces, aquí dice la Biblia: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué da el Señor con la tentación? La salida. O sea, el Señor dice: después de esa tentación o en medio de esa tentación siempre hay una salida. Y eso es lo que quiero que estudiemos esta semana. Vamos a Mateo capítulo número 4 y vamos a estudiar nada más que la tentación del Señor Jesús. ¿Cómo es que actúa Satanás?
Fundamentalmente eso, ¿no? Vamos a mirar más que todo, porque el tema es que Satanás no tenga nada de él en nosotros. ¿Y qué es lo que él puede poner? Pues eso depende. Mateo capítulo 4, versículo 1. Mire lo interesante de este versículo 1, que muchos a veces saltamos y tratamos de no interpretar porque nos da miedo que eso pase. Pero es la verdad. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, que es el Espíritu Santo, que está con E mayúscula, al desierto, para ser tentado por el diablo. ¿Se da usted cuenta que a veces las pruebas, Dios permite que quien intervenga ahí? Satanás. En el caso de Job también, que era una prueba, pero que se terminó convirtiendo en una tentación también, ¿sí? Entonces, la prueba que aquí está viniendo para el Señor Jesús, que es una prueba en el desierto, de un ayuno, de una abstinencia fuerte físicamente, porque Él era totalmente Dios, pero totalmente hombre, y sentía hambre, y sentía cansancio, y sentía debilidad física. Y entonces esa prueba se volvió una tentación. ¿Por el quién? Por el diablo. Dice, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué pasó? Aquí viene lo que hemos estado estudiando los sábados. Satanás nos va a tentar en nuestras necesidades. ¿A dónde nos tienta Satanás? En nuestras necesidades. ¿Conoce Satanás nuestras necesidades? Claro que las conoce, porque esa es el área que él va a tratar. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no sabemos cuáles son las necesidades. Nosotros creemos que no pasa nada, pero entonces, bueno, dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él, y aquí lo pone con este seudónimo, con este adjetivo, el tentador. ¿Quién es Satanás? O sea, Dios no, pero Dios a veces usa, como aquí vemos que el Espíritu Santo lo llevó allá, para que el tentador, ¿qué hiciera? Pues lo que sabe hacer, ¿no? Porque por algo su nombre lo indica. Dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tentación. ¿Qué es una tentación? En griego la palabra tentación significa poner a prueba. O sea que en parte lo que estamos pasando cuando uno es tentado es una prueba de fe también, de resistencia, de mirar lo que está dentro de nosotros. Entonces, también significa la palabra disciplina, examinar, intentar, entre otros significados que tiene el griego de lo que significa la palabra tentación. Ahora, el Señor siempre ha prometido algo y quiero que usted lo vea. La prueba tiene como propósito fortalecer mi fe, pero la tentación tiene como propósito traer una bendición para mi vida. ¿Quién lo creyera? ¿Por qué el Señor llevó a Jesús al desierto? Porque lo quería bendecir. Y lo iba a bendecir después de una tentación. Mire, se lo voy a demostrar. Otra vez volvamos a Santiago. Déjeme este versículo aquí señalado y ya volvemos. Pero primero déjeme ir a Santiago otra vez. Estuvimos en Santiago, pero lo voy a volver a mirar. Y mire lo que dice allí la palabra del Señor. Ya le digo el texto donde estamos. Allí, gloria a Dios. Miramos lo que dice el 1. Bienaventurado el 1:12, perdón, 1:12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿De qué está hablando? Una tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, espere, ¿de qué está hablando? De tentación, pero luego me termina hablando de qué. No, pero esto aquí esta gente se perdió, o sea que es lo mismo. Pues hermano, ya se lo dije, Dios prueba nuestra fe, Dios, pero permite que Satanás venga a tentar. Y es ahí donde dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Dice, la tentación no es otra cosa más que una excusa más que tiene el Señor para traer bendiciones sobreabundantes en su vida. Si usted supera la tentación, ¿cuál va a ser el resultado? Más bendición. Si usted cae en la tentación, ¿cuál va a ser el resultado? Destrucción. Parece fácil, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno está en medio de la situación es cuando realmente se complica. Pero dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una promesa muy hermosa de parte de Dios. Volvamos a Mateo, por favor. Permítame hacer este tipo de saltos y volver a mirar aquí lo que está pasando. Entonces, dice,
Y vino el tentador, y cuando el tentador vino, le hizo dar hambre a Jesús. No, así no dice. Dice que cuando el tentador vino, ya Jesús tenía ¿qué? Hambre. Él no le hizo dar hambre, él no le creó una necesidad falsa, él no le hizo sentir que necesitaba algo que no necesitaba, no. Él esperó a que a Jesús le apareciera una de las 3 necesidades básicas que tiene todo ser humano. Y de eso se va a basar la predicación de esta semana. Él esperó y dijo, voy a esperar. Es cuestión de esperar. Muchos dicen que Satanás es así, es paciente. Los leones son así, ellos esperan agazapados el momento oportuno. No andan corriendo ahí, por ahí para arriba y para abajo porque gastan energía, no, ellos se quedan quieticos. Y cuando llegue el momento, atacan. Por eso dice la Biblia que se asemeja el ataque o la manera de actuar de un león con la de Satanás. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Vino y se agazapó ahí y esperó 40 días. Y a los 40 días el Señor tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo busca siempre cómo generar una activación en nosotros hacia el pecado cuando una de nuestras necesidades no está siendo suplida. Y él se da cuenta de eso, de que una de nuestras necesidades no está siendo suplida. Dice, ahí, en ese faltante, ahí, en esa carencia, ahí en eso que él no tiene, yo vengo y le ofrezco una ayuda. Y entonces, ¿cuál es la primera necesidad que tuvo Jesús? ¿Y cuál es la primera área en la que Satanás nos va a venir a tentar? En el área de la provisión. Ya se lo expliqué. Ya se lo expliqué porque es el tema que estamos viendo con cómo relacionarnos con nuestra pareja y las necesidades que tiene el hombre, tiene la mujer. La primera necesidad, ¿cuál es? Protección o provisión. Pero en este caso estamos hablando de la provisión. ¿Cuál fue la primera necesidad del Señor Jesús que tenía aquí? Provisión, tenía hambre. Y entonces Satanás dijo, bingo, lotería. ¿Usted tiene hambre? Dígale a estas piedras que se conviertan en pan. Mire, fácil. Di que estas piedras se conviertan en pan. Mire que el diablo no le dijo, ¿por qué no hace esto? Y se va y se humilla ante no sé qué. No, simplemente le dijo, usted mismo, como hijo de Dios, ordene, hable y diga, piedras, conviértase en pan. ¿Lo podía hacer el Señor Jesús? Claro que lo podía hacer. Todo lo que hubiera querido hacer. Así como usted y yo tenemos el poder para hacer muchísimas cosas, pero no las hacemos porque sabemos que detrás de eso muchas veces hay un deseo que no viene de Dios, sino que viene de Satanás y lo puso dentro de nosotros. Es ahí donde yo quiero que usted entienda la primera necesidad. Y todos los días Satanás nos va a tentar a caer en base a la necesidad primera del ser humano, la necesidad de provisión. Todos los días él va a venir y nos va a tentar de una o de otra manera y le va a decir, mire, usted tiene muchos problemas, usted tiene muchas dificultades para pagar todo eso. Lo único que usted lo saca de esto es metiéndose en una deuda bien grande, es metiéndose en el gota a gota, es haciendo esto. ¿Eso vendrá de Dios? Pues mire, yo siempre miro con mucho precaución cuando una persona dice, ay, es que estaba tan necesitado, en una mano de problemas, pero para la gloria de Dios me envió una bendición. Vino un amigo y me prestó una platica al 20%. Vino una persona y me dejó una platica ahí y me dijo, aquí yo le presto y usted cuando quiera, usted me la va a ir pagando y no se preocupe y todo eso. O sea, ¿qué es lo que está haciendo esa situación? Aparentemente suplir una necesidad, pero el resultado de eso puede terminar siendo un problema más grave. Porque el interés es más difícil de pagar que la misma deuda que tenía antes y por lo tanto ahorita va a estar sobreendeudado y va a estar estresado y va a estar en una situación totalmente complicada como no era la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Primero y básicamente en este primer día, las tentaciones son ocasiones que pone Satanás para que le fallemos a Dios, pero son las ocasiones en las que mi necesidad fundamental es puesta a prueba con base en lo que yo necesito, provisión. ¿Y cuál es la forma en la que queremos obtener nuestras cosas, nuestras ganancias? Pues ese deseo de tener, ese deseo de conseguir las cosas, el Señor lo define como codicia. Fue lo que le pasó a Adán, es el primer pecado que heredamos
llamado codicia, el deseo de tener algo que no me pertenece y de obtenerlo de manera ilícita y de obtenerlo de una manera que tal vez no sea la manera correcta. Ese fue el primer pecado. Ese fue el pecado de Adán, la codicia. Él codició ese árbol, o Eva en este caso, pero luego Adán también. La Biblia lo identifica a él como varón irresponsable de todo. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? El enemigo le va a decir: mire, usted tiene muchos problemas acá, usted está mal. Si usted se pone aquí a hacer las cosas legalmente, si usted se pone a llevar todo al día, usted se quebró. Pailas, tuki tuki lulú, no hay nada que hacer. Y entonces, ¿qué hace la persona? Dice: no, vamos a obedecerle a Dios, porque uno no puede ser ahí un mentiroso y ponerse uno ahí a robar, a estafar. No. Yo voy a hacer la cosa correctamente. ¿Y qué le dice el enemigo? Nadie prospera haciendo las cosas bien. En este mundo, el que lleve las cosas bien se quiebra. Si usted quiere salir adelante, tiene que ser avispado, tiene que ser ajeveja, tiene que mentir por aquí, tiene que inflar por allí, tiene que esto y lo otro. Y el enemigo siempre le va a poner una tentación acerca de la provisión. Mire que convertir unas piedras en pan no era nada difícil para el Señor, y de hecho no le estaba mandando a hacer nada que fuera en contra de lo que dice la palabra de Dios. No hay ninguna parte que dice: y no vaya a convertir piedras en pan. No lo dice. Pero lo que sí dice la Biblia es que tenemos que guardarnos del adversario. Y Jesús dijo: esto me huele a diablo, y todo lo que me huela a diablo, yo lo voy a rechazar. ¿Qué quiero que usted desarrolle y que yo pueda desarrollar? Que todo lo que venga de Satanás lo vamos a rechazar, así parezca bueno. Mire este negociazo, mire, métase en este proyecto de vivienda, esto es lo máximo, usted tendrá casa en un año, usted pagando arriendo toda la vida. No, pobrecito. Y la persona: qué bueno, o sea, claro, no está mal. Yo digo que está mal que usted tenga una casa o que esté en un proyecto de vivienda o en una urbanización. Es magnífico, qué bueno. ¿Y qué tengo que hacer? No, pues es que esto es un proyecto que salió para los afectados por la violencia, por los reinsertados de las FARC, por no sé qué. Y usted lo único que tiene que hacer es pasar estos papelitos acá y decir que usted era del Frente 21. Y decir que usted lo desplazaron de no sé dónde o cualquier cosa. Lo único que tiene que hacer es eso, ya este formulario, y métase y salga adelante. No, yo no lo quiero hacer. Mire, si usted no lo hace, mire, aquí hay 20, 30 personas y todos están metidos en este proyecto y ninguno es de ellos, pero todos lo han hecho. Entonces hágale. No, es que yo no sé cómo hacerlo. No me preocupe, deme sus datos que yo le lleno el resto. ¿No hay necesidad de provisión? Claro, una casa. Y la persona dice: no, es que yo no lo hago para mí, no, yo tampoco quiero ser orgulloso, pero yo quiero dejarle algo a mis hijos, yo quiero dejarle algo a mi esposa. Ay, qué bueno. Y entonces sí, no, unas piedras convertidas en pan. Hágale, no, de verdad, usted se merece eso y mucho más. Y entonces llenamos el formulario y ponemos ahí una pequeña mentirita. Y entonces le decimos: lo que pasa es que en el año 90 y pico yo fui desplazado del pueblo no sé qué y me tocó salir, y entonces ahora estoy aquí, y entonces cosa que no es verdad. Si es verdad, no pasa absolutamente nada, porque pues es cierto y se merece todas las ayudas que él estaba desarrollado para tal fin. Si es verdad, no pasa absolutamente nada, y yo ya se lo he explicado. Personas que me dicen: pastor, yo estoy recibiendo un subsidio porque es que yo soy desplazado y entonces esto y eso. Pero le pasó, lo desplazaron. Sí, es que en ese tiempo hubo un problema. Y usted no tenga culpa de nada, usted le pasó, y para eso se desarrolló ese tipo de proyectos o ese tipo de programas. No tenga problema. El problema es cuando no ha pasado, porque ahí estoy cayendo en lo ilícito. Y lo ilícito es una piedra convertida en pan. Lo ilícito huele a azufre. Lo ilícito huele a diablo. Y lo que huele a diablo yo lo tengo que rechazar. Provisión. Eso ahí. ¿Cuántas personas tentadas en ocasiones para obedecerle a Dios? Hablaba hoy con unos hermanos por ahí en el campo que estamos ya saliendo, gracias al Señor, nos está permitiendo el Señor ir a hacer cultos en las veredas, y bueno, ya pronto estaremos aquí en la iglesia también, no se preocupe. Y entonces les hablaba ya a los hermanos, y muchos hermanos: no, es que a veces la gente se preocupa y dice: no, pues que en este tiempo necesitados y con problemas y esto, ¿qué tal uno ponerse a ofrendar y a diezmar? No, pues menos le alcanza a uno, y entonces deja de hacerlo y le va mal. Si le estaba yendo mal por dejar de hacerlo, dicen los mismos hermanos, pues le termina yendo peor. ¿Por qué razón? Porque el enemigo siempre le va a decir: con la provisión usted puede ganarse un poquitico más acá,
Usted simplemente haga esto y usted se gana aquí esto. Y ya después usted le pide al Señor perdón y después usted ya arregla con Él. Eso Dios lo entiende, Dios sabe todo eso. Imagínense que Jesús hubiera pensado así. No, de verdad. Uy, con esta hambre que tengo tan tremenda y yo, no. Yo le voy a decir al Señor que me va a comer aquí estos pancitos y después le pido perdón a Él. Si Él no le gusta, le pido perdón y el Señor, ¿qué? Me perdona. Que Dios es tan misericordioso, que Dios es tan bueno, es que Dios es tan hermoso. Sí, pero Él dejó un principio y es no caer en la oferta de Satanás. Y esos pancitos o esas piedritas convertidas en pan eran una tentación. La pregunta es, ¿por qué razón Jesús pudo decirle no a Satanás frente a esa tentación? ¿Porque no tenía hambre? No, Él tenía necesidad. ¿Por qué razón Él no le dijo nada? Porque Él no tenía nada de Satanás adentro. Él no tenía codicia, Él no tenía ganas de conseguir las cosas a como fuera. Entonces Él dijo, uy, sí, unos pancitos caerían bien ahorita, tengo un hambre impresionante. Pero yo espero en el tiempo de Dios. Cuando el Señor quiera me los va a dar. Y no se afanó y no se angustió. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Sabe lo que pasó al final? Ahí lo dice la palabra de Dios para que lo veamos. Versículo número 11. Voy a adelantarme, pero como vamos a tener todos estos días para estudiarlo. Versículo 11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué cree que le servían? ¿O en qué cree que le servían? Pues de una vez le trajeron su buena jarrita con agua con hielo. Le trajeron ahí, hermano, todo lo que necesitaba. Un masaje de pies, de una vez, hermano, ahí. Y luego le trajeron su pancito, su carnecita. Todo lo que él quería se lo trajeron. ¿Era malo comer? No, no era malo comer, pero en el tiempo de Dios. ¿Es malo conseguirme mi carro? No, no es malo, pero hágalo en el tiempo de Dios. Que usted no tenga que mentir, que usted ojalá no tenga que endeudarse. Pastor, porque si uno no es en deuda, uno nunca tiene nada. Sí, hay ocasiones en que la deuda es una forma para usted poder fortalecer su negocio, para usted poder invertir. Pero mientras no sea así, todo lo que demande un gusto, un gasto en algo que usted no va a poder invertir porque eso en lugar de valorizarse se va a devaluar, usted va a terminar en complicaciones, a menos que tenga unos ingresos demasiado altos, muy elevados. Si usted está invirtiendo en algo que usted le inyecta dinero y eso le genera unas ganancias, no hay problema. Usted invirtió no en el carrito para andar por ahí dándose vuelticas, sino que invirtió en el camión que tiene para trabajar, pues eso. Usted se endeudó, pero esa deuda es una inversión. Yo ya les he explicado eso en muchas ocasiones. Está invirtiendo, pero usted se endeudó para comprarse el carrito de sus sueños, el carrito que quiere para que es que todo el mundo con carro y usted sin carro. No, qué pena tan grande. No, no pasa nada. En el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, ¿qué va a pasar? Pues Él nos va a permitir que los ángeles vengan y nos sirvan y vamos a estar en el mejor vehículo sin necesidad de estar, hermano, en una crisis, hermano, está en una preocupación todos los meses, ¿y ahora qué hago? Y mire, yo no sé dónde esconderme y yo no sé, ya tengo todos los números registrados de todos los asesores de ese banco porque eso cada ratico me llama el 1, el 2, el 3, el 20. Porque eso es, ¿no? Después de que usted empieza a colgarse, usted sabe lo que eso significa. Todos los días, señor, fulano de tal, lo llamamos del banco tal, usted recuerde que tiene una cuota en mora y los intereses están subiendo y eso va a pasar a cobro jurídico y hágale y presiónelo y usted, ay, sí, ya casito, pero no puede. Ay, si yo le hubiera preguntado al Señor, claro, ¿por qué? Porque el enemigo, primer área en la que nos tienta, en el área de nuestra provisión. Yo quiero tener eso, sí, ¿cómo lo va a tener? No, metámonos. ¿Por qué cae la gente en las pirámides? Porque, hermano, el enemigo le quiere ayudar a proveer, a suplir una necesidad ¿de qué? De provisión. Y todavía siguen existiendo. Uno cree que ya eso desapareció. Eso todavía sigue todavía por ahí. Y usted invierta tanto y eso en tantos meses usted se gana tanto y no sé qué. Y la gente que dice, uy, el negocio del año. No, esto es una cosa maravillosa. Y van, invierten las cosas y pierden todo. Entonces, hermano, una persona con codicia en su corazón es permeable a la tentación. Se va a sentir atraída, cada momentico le va a llegar algo, porque él es dulce para ese tipo de cosas. Entonces, no me puedo descuidar. No puedo decir, no, pues yo administro y eso por fe, yo me meto por fe, yo me endeudé por fe, porque a veces hacemos eso. Y una cosa es por fe, sí, yo sé lo que es actuar y meterse uno en algo totalmente por fe. Pero una cosa es actuar por fe y otra cosa es actuar por emoción y luego pensar que es por fe.
Cuando Dios le ha hablado a usted y le ha dicho, vaya y haga esto, trabájeme para mí, haga esto, seguramente va a ser por fe y usted no va a ver nada por ningún lado, usted no va a ver, pero usted le está creyendo a Dios, Dios lo bendice. Pero es porque Dios le dio una palabra y le dijo, obedézcame en esto. Difícil. Yo he conocido muchos, o algunos, no muchos, gracias a Dios hay varios que han entendido de manera distinta, pero sí he conocido muchos, o algunos, como le decía, personas que quieren servir en el ministerio y lo primero que preguntan es, ¿y cuánto va a ganarse uno? ¿Y cuánto entra? ¿Y cómo es la cosa aquí? A ver, no, pues hermano, resulta que aquí nosotros trabajamos por fe. Usted paga todos sus compromisos y esto, y aquí hay una partecita que le va a corresponder a usted por fe. Pero no tiene seguro eso, no, usted lo único que tiene seguro es la bendición del cielo, de resto nada más. Cheque mensualmente no hay, por fe. Y yo con mi finca, y yo con mi negocio. No, yo mejor me quedo allá tranquilito y que Dios lo bendiga a usted y que consiga otro por fe. Porque la persona le parece que su vivir así como en una manera tan incierta es una locura. Pero le aseguro que el que se atreve a creerle a Dios porque Dios le ha dado una palabra, no por emoción, sino que Dios le ha hablado, nunca lo ha dejado Dios en vergüenza. Pero es que eso es diferente a que usted se endeuda y cogió y el primero que vino. Hermano, ¿qué hace la gente hoy en día, hermano? Pues eso, endeudar a los otros. No, tranquilo, hágale, yo se lo dejo, usted me lo va pagando y poco a poco, y cuando menos se da cuenta está endeudado en una cantidad de cosas. Y todas sus ganancias y lo que debería y lo que podría estar invirtiendo de manera responsable y de manera más juiciosa, se lo está gastando en algo que no necesita. Porque siempre viene alguien y dice, mire que usted necesita tal cosa. Mentira, no lo necesita. Pero es que eso es lo que se encarga el enemigo, de hacernos entender que podremos suplir nuestra necesidad a través de un camino, de un atajo, de un camino corto. Y a mí me gusta leer una historia para hablarle a mi alma mucho de esto, y es el final de la historia de Naamán. El principio de la historia de Naamán es una historia muy bonita porque Naamán es un general sirio que por su orgullo y su arrogancia está leproso, y entonces le hablan del Señor. Su empleada del servicio doméstico, que era una secuestrada israelita de la tierra de Samaria, entonces le habla a su esposa de Dios, y ella le habla a su vez a su marido, y su marido le habla a su rey, y el rey manda unas cartas y lo mandan ahí al rey de Siria, al rey de Israel, y el rey de Israel se entristece, pero después se da cuenta el profeta y lo manda donde el profeta, y llega allá donde el profeta, y el profeta, como sabe que el problema de él no es otra cosa más que el orgullo, entonces lo manda a bañarse en un río que no tenía muy buena fama, y el hombre como que no quiere, pero finalmente lo hace, y después de 7 zambullidas sale limpio, restaurado y bendecido. Esa historia es muy bonita, pero la parte final de la historia es muy interesante porque resulta que el siervo de Naamán, el siervo de Eliseo, siente que se le fue una oportunidad para ganar plata. Porque es que además de que el hombre venía muy agradecido, él traía un poco de camellos y unos carros llenos de oro y de vestidos y todo. Y él, cuando vino a pagarle a Eliseo dijo, no, gracias, no necesito nada. Y me imagino que tenían problemas económicos allá. Yo me imagino porque por alguna razón el otro estaba como con ganas, no sé. Pero Eliseo dijo, no necesito nada de eso, voy a irse, Dios lo bendiga. Lo único que le digo es que siga al Señor. Y dice, sí, yo me voy a inclinar allá ante el Dios, me voy a arrodillar allá porque es que allá viene el rey y él se apoya en mí, porque yo soy su escudero, pero yo me voy a arrodillar ante el Dios verdadero, no ante esa imagen. Y bueno, le hace, y le dice, tranquilo, hágale, vaya ahí, y listo. Pero entonces el otro ve eso e inmediatamente se las ingenia y miente, porque es que siempre cuando usted en un negocio tenga que mentir, sepa que eso viene de Satanás. Cuando usted en un proyecto, en lo que sea, tenga que adulterar algo, mentir en algo, ahí ya usted diga, huele a azufre, aquí no me meto porque ya sé quién viene detrás de esto. Ya. Entonces, ¿qué hizo el siervo de Eliseo? Pues hizo algo muy sencillo, dijo, y esta oportunidad no, y se fue corriendo por un atajo rápido y le salió por adelante. Y le salió, y entonces el otro lo ve. Oiga, ¿y usted por qué viene por ahí todo acalorado? ¿Qué quiere? Dice, no, es que vengo a pedir un favor. Es que imagínese que vienen unos visitantes a donde mi señor, el profeta, y no tenemos que darles de comer, y además vienen como con la ropa muy vieja. A ver si de pronto usted nos ayuda pues, con alguna cosita. Y el otro súper agradecido, claro, dijo, no, y eso le cargó unas mulas y le mandó, hermano, con unos empleados por allá. Y el hombre se fue y escondió eso en su casa, y bueno, eso, y listo. Se llevó una provisión grande. Y cuando él vuelve donde el profeta Eliseo, entonces el profeta Eliseo le dice, ¿dónde estabas?
Y él le responde y dice, no, no he ido a ninguna parte, estaba en la casita, estaba allá con mi esposa, allá en la casita haciendo un oficito ahí. Y el profeta le dice, ¿acaso no estaba mi alma con usted cuando usted estaba corriendo detrás del sirio Naamán, pidiéndole lo que no debería pedirle? Y le dice algo interesante, es que aquí es donde quiero llegar. Es tiempo de ir por casas, por carros, por cosas. ¿Será que este es el tiempo? Le hizo la pregunta. Y lo que está dándole a entender Eliseo y nos está dando a nosotros es que todo tiene su tiempo. Y había un momento en el que Dios les iba a bendecir muchísimo a los dos, pero que ese no era el tiempo. Punto. Como Eliseo no tenía una codicia en su corazón, él no se agarró de las cosas de Eliseo, de Naamán, y por lo tanto estuvo tranquilo. Pero cuando hay codicia en el corazón de uno está mirando a ver, hermano, y por eso se han levantado falsos profetas y gente que engaña y que manipula la palabra, porque lo único que quieren es suplir su necesidad de provisión. Así que primera necesidad es la necesidad de provisión. Esa necesidad Dios la va a suplir. ¿A cuántos Dios les ha provisto? Jehová Jireh, Dios es mi proveedor. Pues yo creería que a todos, ¿no? Habrá algunos que dicen, no, a mí no me ha provisto nada. Bueno, que el Señor tenga misericordia y lo ayude y le muestre en esta semana su gloria. Pero creo que a la gran mayoría de los que estamos esta noche conectados recibiendo esta palabra, sí nos ha provisto. ¿Qué nos dice eso? Que a veces nos va a proveer y a veces no. No, Él cumple lo que promete. ¿Qué tenemos que hacer? Movernos atendiendo y discerniendo cuál es el momento de Dios y cuál oferta viene de Satanás y no del Señor. Y listo, la que venga de Dios, listo, Señor, esto es una bendición, una oportunidad. Parece difícil, parece dura, yo voy a confiar en ti, Dios nos bendice. Pero esto parece buenísimo, parece maravilloso, pero ya me di cuenta que no viene de Dios, toca mentir aquí, toca hacer algo ilícito allí. Yo no voy a entrar en eso, listo, no entro y veo la bendición de Dios más adelante. Porque como lo leímos allá en Santiago, después de la tentación viene el galardón. El que resiste recibe el galardón. Prueba superada, bendición ganada. Usted supera una dificultad, una prueba, y lo que recibe es una bendición mayor a la que tenía antes. Así que mi hermano, la primera área en la que tenemos que estar muy atentos es en el área de nuestras finanzas, en el área de nuestra provisión, no necesariamente las finanzas, pero todo lo que sea proveer para mi vida. ¿Está pasando una crisis? ¿Está endeudado? Cuídese de las decisiones que toma ahí. Ya tomamos decisiones en el pasado, no siga tomando más decisiones equivocadas, emocionalistas en su carne, no. Vamos a tomar decisiones guiados por el Señor. ¿Qué va a pasar? Lo que viene de Dios, hay un principio en Proverbios, dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ay, es que esta bendicioncita me la dio el Señor, pero qué más problemas que tengo después de que me endeudé con eso. No, no era de Dios. Pero si usted tomó algo y después de ahí hace una bendición, y Dios ha provisto y siempre, sí, venía de Dios, era del Padre Celestial, ha sido una bendición todo. Entonces, hermano, vamos a esperar el tiempo de Dios. Las piedras están ahí. La voz del enemigo, conviértalas, te puede, sí. Meta los papeles, diga que sí, diga que usted necesita. No, pero es que no tanto, ahí, diga que eso alguien más se lo va a robar. Entonces, hagámosle. No, voy a esperar en el tiempo de Dios. Hay hermanos que sin hacer absolutamente nada, ni tener que mentir nada, le han llegado subsidio, le ha llegado beneficio, le ha llegado hasta casa. Hermano, lo agarro, hermano, le echo mano. Pues claro, es la bendición que Dios le mandó. No, pero ¿será que sí? Pues es lógico, es que usted tuvo que ir a robar a alguien, a mentir a alguien. No, le dijeron que usted salió beneficiario por el proyecto de no sé qué, por esto, listo, todo lo correcto, lo legal, disfrútenlo. Es de Dios para usted. Pero el otro que tuvo que ponerse para pasar por encima de otro y mentir y decir, no, es que él no necesita tanto como yo, no, es que yo sí, mejor dicho, no sabe todo lo que... Y luego esperar, hermano, que Dios bendiga eso no va a pasar. Primer área en la que el enemigo nos quiere tentar, en el área de la provisión. ¿Cómo hacemos para no caer en la provisión? Que entre mí no haya codicia, que entre mí no haya un deseo de conseguir las cosas a como de lugar, que no haya crecido con ese deseo de tendré que tener plata, tiene que llegarse el día en el que tenga hasta para botar para lo alto, tiene que llegar el día. No, que ya no esté ese deseo, y Dios le va a dar mucho más de lo que usted soñaba algún día tener en sus fuerzas, viendo quizá los modelos humanos bien destructivos y bien malintencionados y bien perversos. Mis amados hermanos, oremos y vamos a decirle, Señor, ayúdame para que mi provisión venga de ti, para que el que me ayude y me suple todo seas tú, y por lo tanto nunca le haga caso al diablo cuando me mande a convertir piedras en pan, sino que le diga, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No estoy esperando
a ver quién me viene aquí a meter en un negocio, en algo. No, estoy sabiendo que Dios ha dicho que Él me ayudará, que Él me proveerá, que Él se encargará de mis necesidades y me dará trabajo y me dará provisión y me dará todo para que yo salga adelante con la bendición de Él. Padre, te damos muchísimas gracias en esta noche maravillosa por la palabra que una vez más estamos recibiendo y que una vez más estamos escuchando. Es esa palabra que nos ministra, que nos alienta, que nos enseña. Señor, ayúdanos a entender qué cosas Satanás ha puesto en nosotros y quizá no nos hemos dado cuenta, porque es que si el enemigo nos viene a tentar y no hay nada de él en nosotros, vamos a poder vencer siempre la tentación. Pero si hay algo de él en nosotros, es muy posible que caigamos allí. Es muy posible que nos pase lo que le pasó a Acán. Es muy posible que nos pase lo que le pasó allá al siervo del profeta. ¿Por qué? Porque dentro de sus corazones habían un deseo por tener algo. Y eran cristianos y buscaban de Dios y adoraban al Señor, pero tenían un deseo, unas ganas de conseguirlo. Y yo lo tengo que tener, y es que fulano ya lo tiene, y yo como macar atrás. Y eso los llevó a cometer errores muy terribles que destruyeron toda su familia. Cuando el profeta vio que su siervo venía y le dice, es tiempo de esto, y el otro se queda callado y le dice, ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti. ¿Qué quiere decir? Que esos vestidos y ese oro y todo eso que cogió no fue para bendición, sino que fue para maldición. Una persona leprosa era maldecida y vivía en la peor manera. Ni siquiera podía ir a una plaza a comprarse un tomate porque estaban bajo maldición. Así que ese oro y todo eso no le sirvió absolutamente de nada. Pero si hubiera seguido buscando de Dios, el Señor dice, juntamente y después de la prueba viene un galardón de vida. Había una bendición tan grande para él que se la perdió por querer tomarlo rápido, por querer tomarlo instantáneo, y se perdió la bendición eterna. Por eso, Señor, hoy te pido que nos ayudes para guardar nuestro corazón en la palabra, para entender y obedecer a este principio que hoy nos has permitido escudriñar y nos has permitido estudiar, y que frente a todo lo que parezca como que viene del engaño, como que viene del enemigo, lo resistamos a tiempo y digamos, no lo necesito, se va porque vienes a destruirme, a robarme las bendiciones que mi Padre me ha dado gratuitamente. Gracias, gracias Señor por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.